Las sectas religiosas son grupos cerrados que siguen una interpretación particular de una doctrina espiritual. Suelen tener líderes carismáticos y sus miembros adhieren fervientemente a sus enseñanzas. A menudo buscan controlar la vida de sus seguidores y pueden generar un aislamiento social. De ahí que en su interior se comentan prácticas abusivas y comportamientos extremos. La atracción hacia las sectas puede surgir de la búsqueda de significado, pertenencia o soluciones a problemas existenciales, pero en su impacto puede variar desde experiencias positivas hasta situaciones perjudiciales para la salud mental y emocional de sus miembros. Y hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura nos meteremos en el submundo macabro de las sectas, de crímenes de religiosos y también de los benditos o no, adoradores de Satán, a razón del libro del cual hablaremos en este capítulo del Traficantes de Cultura. Macabros 3, Crímenes de religiosos, sectas y adoradores de Satán, la tercera entrega de esta hasta aquí trilogía, editada por Catalonia, y de quien tenemos el gusto de conversar con su autor, César Biernay Arregada. César, bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación. Hola a todos, muchas gracias Humberto por invitarme a Traficantes de Cultura. Y quiero irme directo, más que en esta tercera entrega, porque aquí voy a hacer confesión de parte. Qué tremendo libro, uno. No he leído los otros, los anteriores dos, pero me quedo con esta no, bonita sensación es rara, porque estamos hablando de crímenes, pero, pero también en un libro tremendamente adictivo, rápido, vertiginoso, está con muchos sentimientos en la guata como para poder definir este Macabros 3. Pero hablar de la idea del concepto, ¿cómo nace Macabros? Una pregunta para comenzar, Humberto. Macabros nace el año 2018 ante la necesidad de poder reflexionar en torno a los crímenes sucedidos en Chile y poder entender cómo opera la mente humana a fin de como sociedad ser un poco mejor. ¿Por qué esto, Humberto? Porque yo siento que hemos perdido la capacidad de asombro. Hoy día en la mañana basta prender el televisor para darse cuenta de nuevos portonazos, crímenes, descuartizamientos, etcétera. Pero la noticia rápidamente pasa a otra y se nos olvida y estamos naturalizando estos hechos de violencia. Por lo tanto, Macabros nace el año 2018 como una necesidad de escarbar aquellos crímenes de la historia policial chilena a fin de poder tratar de comprender cómo opera esa mente criminal, cómo operan los homicidas en este escenario que hoy día pareciera ser cada vez más violento, como te digo, con estos hechos delictuales. Alguna vez conversé con Carlos Pinto, quien es autor del prólogo del Macabros 3, y él me dijo alguna vez que aquí no hay ningún perfil en especial para no el delincuente, para quien comete un crimen. Aquí puede ser cualquiera, puede ser tu vecino, al cual creías como una persona intachable y toda la cosa, pero de pronto lo ves imbuido. Es como el meme que dice, como el tipo que mató a su mamá y le preguntan a la vecina, ah, pero él era un buen tipo. Tal cual, tal cual. Yo creo que todos los seres humanos, hombres y mujeres, niños y ancianos, somos propensos de convertirnos en criminales basta que se den las circunstancias. Tal como lo señaló Carlos Pinto y tú lo confirmas ahora, y como se señala en el libro, si uno va a la cárcel y entrevista a todos los internos que cumplen condena, ninguno de ellos manifestó que en algún momento iba a cometer un crimen, sino que se dieron las circunstancias pasionales, económicas, en fin, de venganza, y eso incidió en que se cometieran aberrantes crímenes, quitándole la vida a un montón de personas. Por lo tanto, yo siento que todos nosotros podríamos en algún minuto caer en ello si es que sean esas circunstancias. Y en el trabajo de investigación de cada uno de los casos, uno lo imagina siendo lector, esta es tremenda historia, esta es tremenda novela negra, pero resulta demasiado real por lo escabroso y por la forma en que optó este criminal para optar a hacer su crimen. Bueno, yo partí en esto siendo microcuentista de novela negra,
cuentos macabros negros, pero cuando conocí los casos emblemáticos reales, me di cuenta de lo que tú acabas de decir, y es que a veces la realidad supera la ficción. Y tanto los crímenes que están en Macabros 3 como en el 2 o en el uno son crímenes reales, con víctimas reales, en escenarios que conocemos, la plaza de armas, la estación de metro, la calle, el portal, el centro comercial del Portal Lion, que son lugares reales, con víctimas reales, con ciudadanos como tú, como yo, normales, que en virtud de las circunstancias cometieron un crimen. Y en ese sentido, Humberto, lo que busca Macabros es poder posicionarnos no en la mente del criminal solamente, porque ya basta ver en Netflix la cantidad de series que hay para Jeffrey Dahmer, para El Patrón del Mal, para El Chapo, El Rey de la Droga, pero creo que esta obra decanta en el detective. Como el detective con pistas escasas pues, tiene que reconstruir el pasado con las pistas del presente y se enfoca mucho en lo que es la investigación criminal. Creo que esa figura falta hoy día analizarla un poquito más porque es esa perspicacia la que lleva justicia a la familia de una víctima. Y el trabajo del detective en casos como no vamos a hablar del caso del Macabros Unidos, porque yo no, por lo menos no puedo hablar de ellos porque no los he leído, pero sí hablar de esta tercera entrega donde de alguna forma no son crímenes porque sí, de alguna forma está el halo del mal detrás, respirándole en la oreja. ¿Cómo, cómo se concentra o cómo se obstaculiza o cómo es o qué tan difícil es el trabajo de investigación de cualquier detective en el caso, por ejemplo, del crimen de las monjas de Temuco en 1995? Mira, si uno hace una comparación entre la novela policial con un Sherlock Holmes, que todas las pistas se le dan, y Sherlock Holmes va a la estación del tren, encuentra una encomienda, encuentra en la encomienda una firma, esa firma la compara con otra que ya tenía y encuentra el criminal, es muy interesante, enigmático, cautivador para el lector, pero estamos hablando de casos reales. Y en el caso de las monjas de Temuco que tú traes a colación, es necesario reconocer que este homicida, que era un joven de 17 años, casi 18, entra a un convento y con un puñal le quita la vida a dos religiosas y luego arranca. Y el detective levanta muestras sanguíneas en el piso de las difuntas, encuentra una cartuchera de una cuchilla y encuentra un guante de chiporro. Y faltaba encontrar el otro, que era el diestro de la mano del homicida. Y cuando habían ya identificado algunos sospechosos del crimen, la policía va a esos domicilios, comienza a buscar el guante y no aparece por ninguna parte. ¿Y qué es lo que hizo el policía? El policía astuto, perspicaz, buscó en la basura de esos domicilios. Y en la basura de un domicilio encontró dentro de un papel de diario un guante quemado y los peritos hacen la pericia y correspondía al guante que faltaba, que era la última pieza del puzzle para esclarecer el crimen. Entonces, ante tu pregunta, ¿verdad?, de cómo germina, cómo despunta en la mente del detective, de esa manera, buscando, indagando, hurgueteando, tratando de reconstruir los pasos que dio el homicida antes de cometer el crimen. ¿Qué es lo que lleva al joven, por ejemplo, al joven Bernier, por ejemplo, a matar a dos monjas? ¿Qué es lo que hace que se acerque al satanismo? Bien, obviamente a juicio tuyo. Bueno, el informe en ese tiempo no estaba la fiscalía, esto fue el año 94, si mal no recuerdo, déjame confirmar acá, sí, el caso de la monja de Temuco, sí, el 95. Ese crimen, se hizo un estudio psicológico al sospechoso que es Marco Bernier, y la pregunta que tú me haces de que qué es lo que lleva a Marco a cometer este crimen, se pudo reconocer que en primer lugar él tuvo una infancia muy difícil. Estuvo viviendo mucho tiempo en Punta Arenas, luego se trasladó a Valdivia, de allá a Temuco, y en ese periplo, ¿verdad? Él tuvo amistades inconclusas, tuvo un difícil proceso académico, no se sacaba notas muy buenas, tampoco muy malas, pero él vivía mucho tiempo solo. Su papá trabajaba como marino mercante, pasaba mucho tiempo en soledad, y él empezó a escuchar música satánica y empezó a interesarse por la letra de esas canciones
y pasaba el día completo dibujando diferentes tipos de demogorgones, de demonios, diablos, Lucifer, y escuchaba la letra de las canciones. Y se hizo amigo en Temuco de un joven músico de estas bandas de rock pesado y siguió fomentando, ¿verdad?, este tipo de literatura. Y si tú me preguntas qué pasó en ese juicio, eso no se consideró en ningún momento. En ninguna parte se consideró alguna inspiración satánica o algún influjo de Lucifer. Pero sí sabemos que él, por lo que se encontró en su dormitorio, eh, cancioneros satánicos, figuras satánicas, él estuvo muy influenciado por esa tendencia. Y en algunos casos también, y en el caso de Bernier, ¿tuvo algo que ver, hubo algo como, por ejemplo, un examen psicológico, como para que dijera que hubo alguna, no se me viene ninguna, nada mental en este momento, pero ¿hubo algo de eso? Se le hizo una pericia psicológica y se pudo reconocer que él tenía algunos arranques de irrealidad en su discurso, ¿ok? Y él tenía una inclinación hacia la violencia, a sentirse superior a los demás, a sentirse diferente. Eso queda constatado en sus informes periciales, ¿ok? Y él, un dato súper curioso, súper freak, que está en el libro, es que este crimen se comete alrededor de las 6:30 de la mañana, entre 6:30 y 7 de la mañana. Y él estuvo toda la noche en vigilia viendo la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Y él con sus amigos toda esa noche que estuvo bebiendo con ellos, estuvo conversando acerca del carpe diem, que es el vive el momento, vive el instante, disfruta la vida, y él estaba imbuido por ese concepto, más lo que él arrastraba ya, que eran estos conceptos satánicos. Vaya carpe diem. Eh, otro de los casos, quiero tomar otro de los casos, que es el crimen de la hija del pastor, que es la muerte en un ritual satánico de la hija de un pastor, Elizabeth Moraga. Tol- No, Tolosa. Tolosa, perdón, Tolosa. Tolosa, ¿cómo se da ese influjo y cómo se da ese acercamiento viéndose ella hija de un pastor evangélico y de pronto te ves rodeada de estos amigos, comillas? Ella era, mientras fue niña, participaba mucho en el culto con su papá, que era el pastor, pero ya en la edad adolescente sufrió la pérdida de una prima y eso la hizo vestirse de luto y descubrió lo que era la tendencia gótica, que eran estos emos, que eran esta subcultura urbana, y ella se sintió muy atraída por ese movimiento y comienza a vestir de negro, a maquillarse de blanco y malamente conoce amigos por internet. Y este caso, la elección que nos deja es eso, porque ella comienza a encontrar, también vivía muy sola, ella era la menor de 10 hermanos, su papá tenía más de 70 años de edad, una diferencia de más de 30 con la mamá, vivía sola en un segundo piso prácticamente todo el día, y ella buscando compañía que pudiera apaciguar su soledad, empieza a conversar en estos antiguos chats que habían en internet. Hoy día también existe, pero antes era muy popular. Y Elizabeth Tolosa en un chat que se llamaba Manicomio, conoce a esta persona que le decían el Lucifer o el Lucy en su diminutivo. Y lo conoce por internet y comienzan a compartir intereses musicales, de series de anime, y en un momento deciden verse. Y cuando este Lucifer, que conoce por internet, va a la casa, este tipo entra, la asfixia con una bolsa y luego le corta el cuello con una cuchilla, le roba las pertenencias y arranca. En esa investigación se descubrió por lo que se conocía como la triangulación de antena, que en el fondo es un rastreo telefónico, y se pudo interceptar las llamadas que hizo el homicida a Elizabeth a su celular desde Santiago a Machalí. El crimen sucede en la ciudad de Machalí y se puede ver todo el periplo que hace de Santiago, Rancagua, Machalí, en los mismos horarios en que los vecinos vieron entrar a alguien a la casa. Eso es lo que nos llama mucho la atención, puesto que es una homicida que le abre la puerta a quien le va a quitar la vida a partir de los contactos que tenía por internet, lo que nos deja como lección tener mucho cuidado a quien está al otro lado del teclado. Hay cierta, bueno, lo mencioné al comienzo del programa.
qué caracteriza este tipo de seguidores? Por ejemplo, los seguidores de sectas o los que hacen culto a Satán, respecto de, no sé si hablar de ignorancia, pero hay una escasez de algo, de un cierto o cosa de familiar, algo que no lo termina de llenar y terminan abrazando a estos líderes carismáticos o a la representación del mal como una forma de llenar ese vacío. Mira, la respuesta a tu pregunta se responde con una secta que se llama la secta Moon, que era una secta que se casaban matrimonios de 18 a 90 años y ricos y pobres. Y eso da cuenta de que el afán de seguir una secta no reconoce ni rangos etarios ni sociales, sino que obedece a personas que tienen la necesidad de darle un sentido a su vida porque viven en incertidumbres. Todas aquellas personas, no necesariamente ignorantes, tú lo has dicho, no necesariamente ignorantes. Recordemos la secta Coyihuay, que son seguidores ABC1, sin ningún tipo de carencia ni económica ni educativa, sino que son personas que necesitan darle un sentido a su vida. Y en ese afán, ¿verdad? Buscan apoyo externamente en alguien que les dé pertenencia, alguien que le dé respuestas a sus preguntas básicas, que son de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y una secta cumple con eso, porque hay un líder que es carismático, que tiene el poder de la oratoria y es capaz de reconocer a aquellos seguidores que buscan respuestas, ¿verdad? Que buscan certezas, y es allí donde a partir de esa característica es que empiezan a cautivar seguidores que en un comienzo es muy noble, ¿ah? Empiezan a alinear sus chakras, a trabajar por la paz del mundo, a un afán ecológico, las comunidades ecológicas, ¿no? A hacer un buen uso del agua, reciclar la vestimenta, ¿verdad? El propio cultivo, pero después podrían decantar, como lo indica Macabros 3, en horrendos homicidios. Conversamos con César Bernay Arriagada, autor de Macabros 3, Crímenes de religiosos, sectas y adoradores de Satán, libro editado por Catalonia. Ya que salió a colación la secta de Coyihuay, hablemos de Coyihuay. Eh, es una historia fascinante la de la secta de Coyihuay, que mediáticamente sale por la quema de un bebé. Mira, si tú conversas con algún teórico, algún historiador de crímenes, muchos coincidimos que uno de los crímenes más emblemáticos en Chile fue el crimen de la legación alemana, que pasó por allá por 1906 en Chile, donde un canciller aparentemente murió en un incendio. Es una historia que de verdad que se han escrito muchos libros sobre ella. Pero yo creo, Humberto, fehacientemente y sin temor a equivocarme, que el crimen de la secta Uruguay tiene elementos tan espeluznantes que es muy difícil que aparezca un crimen con estas mismas características. Tal como tú lo señalas, hay un niño que muere en una hoguera, y muere en una hoguera porque había que salvar al mundo en el marco del antiguo llamado al fin del mundo, que supuestamente anunciaba el calendario maya, que decía que el 21 de diciembre del 2012 se iba a acabar el mundo. Y esta agrupación, que nació en el Cajón del Maipo, tratando de buscar una alta meditación, amar al otro como a ti mismo, comienzan a engendrar entre ellos una sociedad secreta capaz de salvar el mundo. Comienzan las torturas, los chantajes, la extorsión, comienzan a consumir muchas drogas, puntualmente la ayahuasca, comienzan las penitencias, entre ellos se depilaban, entre ellos se golpeaban, también tenían ritos sexuales entre ellos, y es allí donde el líder de la secta, que es Antares de la Luz, a partir de relaciones sexuales que mantiene con una de sus seguidoras, que es Natalia Guerra, engendran un hijo que el líder de la secta le llama el adefesio. Dice que ahí está engendrado el demonio y que debe ser muerto en una hoguera eh, para poder salvar la humanidad. Y es así como el líder de la secta quema en una hoguera a su hijo, que fue bautizado como Jesús Guerra Guerra, para salvar el mundo y en este anunciado fin del mundo del calendario maya. Sucedió que el 21 de diciembre nada pasó, la vida siguió su rumbo y los seguidores comienzan a alejarse del líder, comienzan a darse cuenta que en realidad se trata de un vago, de un drogadicto, de un chamán que los chantajeó durante mucho tiempo,
Y ahí se devela este crimen. Se informa a la policía y cuando la policía va tras el líder ya había arrancado el país y estaba en Perú. ¿Sí? Comienzan a indagar el lugar de Coyihuay, donde se reunía la secta, y escarbaron en la fosa donde fue quemado el lactante Jesús Guerra Guerra. La policía sacó 9 sacos de tierra para poder periciarlos y solamente encontró un pequeño hueso del coxis de la guagua de 3 centímetros que posiblemente se trataba de un resto óseo de la víctima, pero había que comparar ese ADN con algo. Y como el papá estaba fugitivo en el exterior, eh, la policía reconoció que cuando nace un bebé se le hace un examen y fueron al hospital donde nació, que fue el hospital de Reñaca, y encontraron allí 5 gotas de sangre del bebé. La contrastaron y correspondía 100% al ADN. Por lo tanto, a partir de ese antecedente, se comienza a detener como imputado a todos los miembros de la secta y se dio orden a Interpol de capturar a Antares de la Luz. Antares de la Luz estaba refugiado en Perú, sabía que lo estaban buscando y en una localidad de Alto Perú, en una casa embrujada, se escondió y en ese lugar se quitó la vida ahorcándose de una viga. Ese fue el final que tuvo Antares de la Luz, pero dejó profundas reflexiones respecto a las sectas, porque tal como lo anunciábamos, es una secta donde sus seguidores no tienen ningún problema económico, no son vulnerables de ningún tipo, pero sí buscaban respuestas y la encontraron en este líder. Y ese es el talento de este tipo de líderes carismáticos. Un buen, como dice el Zafrada, un buen hablamiento, una buena oratoria, un tipo que sabe ocupar las palabras y que sabe engatusar. Sí, eso está documentado en muchos textos. Hay textos de Humberto Lago Schufenegger, David Muñoz Condel y también en Macabros 3, que da cuenta de lo que tú señalas. Un líder de una secta tiene la capacidad de la oratoria, la capacidad de persuadir en base a su lenguaje oral, en base a su impronta. Recordemos Cantar de la Luz, él era calvo, con barba, vestía con túnicas, no tenía ningún lujo, no tenía cáliz, no tenía anillo, no tenía báculos. Era un tipo que simplemente con la mirada y con esta capacidad de persuadir convencía a sus seguidores para hacer de todo. Desde que les cocinara día y noche, que consiguieran dinero con sus padres para sus gustos personales. Antares Lalulo tenía una moto propia para dar paseos, arrendaba diferentes lugares para sanación, en Mantagua, en Tiltil, en Coyihuay, en Cajón del Maipo, después en San Francisco de Mostazal, y él solamente con su capacidad de persuadir llegó a tener 12 seguidores, 12 apóstoles que él mencionaba que iban a salvar el mundo. Y creo que sé que este tipo de líderes, me causa mucha curiosidad que este tipo de líderes carismáticos se creen tanto su papel que a ojos de él mismo, él no está haciendo ningún mal, él no está haciendo ningún delito, versus otros que son netamente charlatanes y que saben lo que están haciendo. Yo creo que la respuesta está en que para que exista ese líder tiene que haber un seguidor. Sin Mm, seguidores no existe el líder. Entonces la mm. pregunta yo creo que está acá. ¿Por qué hay seguidores de estos líderes de secta? Porque acá hay incertidumbre, hay búsqueda de nuevos horizontes, de nuevas cosmogonías, cosmovisiones. Hoy día, Humberto, estamos en una sociedad que aún no ha superado esta pospandemia y está alerta porque a lo mejor viene un nuevo virus. Hay guerra en Ucrania, hay guerra en Israel, están experimentando bombas nucleares en Corea y todo eso genera incertidumbre y necesitamos respuestas. Por eso es que no, son estos seguidores los que alimentan al líder. Y como dices tú, a lo mejor un líder puede tener mucha verborrea, labia, mucha capacidad de oratoria, pero sin los seguidores no funciona. Por lo tanto, donde está el foco es en educar. Educar a la gente para que sepa a quién recurre cuando está buscando una salida. ¿A quién recurre? Eh, ¿Cuál es su necesidad de sentido a la vida? Y ahí entramos todos
los medios de comunicación, las escuelas, la prensa, la publicidad, el mercado, porque cada día más se fomenta el individualismo, el consumismo, se acabaron las sobremesas, ¿verdad? Con familias enfermas, abuelos abandonados, jóvenes tristes, este escenario es muy difícil de poder sobrellevar de buena manera. Hablabas de esta búsqueda personal, de dónde buscar estas respuestas, que no las tienes, no sé, con un amigo, con tu confesor, si profesa la religión católica u otra cosa, y te encuentras con con estos líderes, con estos mesías. Quiero tocar una de las historias que es el ritual de sanación de Machalí. Esa historia me enterneció y me dio mucha rabia. Se me mezclaron esos sentimientos. Es una historia muy triste porque en este caso, y esto sucedió poco después del crimen de la secta de Coyihuay, que fue una hoguera, y cuando aún nos quedaba el eco de lo que pasó en Coyihuay, en Machalí, pero esta vez la sanación fue por el agua, una madre y su hija mayor intentan sanar a la hija pequeña de unos supuestos males que tenía, mojándola con agua bendita en una tina. Y como supuestamente la hija menor sentía un dolor en el interior, le afirman la mandíbula y la comienzan a ahogar con una hucha de teléfono hasta quitarle la vida por sumersión. Y cuando uno empieza a escarbar qué fue lo que sucedió, se da cuenta que hacia atrás hay todo un resabio de una comunidad y un pastor que supuestamente le sanaban los males con un vino con azúcar, con un aceite de oliva, con oraciones, quemando en seres que estuvieran cargados por el demonio. Y en ese afán, en ese escenario, ellas creen que al hacer ingerir más de 30 litros de agua a su pequeña hija, la podían salvar. Es un caso realmente espeluznante, ya que las homicidas, que eran dos, madre e hija, estaban envueltas en todo un fanatismo excesivo. Ellas todo el día vivían en función de lo que decía la Sagrada Escritura. Es un caso realmente para analizar una y mil veces porque en este caso sí siento que había ignorancia, porque todo lo que pasaba en su entorno lo atribuían al demonio. No había, era un delirio en conjunto. Creo que eso está, creo que la salud lo califica como un delirio en conjunto. No sé si el nombre tal cual, pero funciona así. Sí, el nombre correcto es delirio de A2, viene del francés, y efectivamente habla de que es tanto el delirio de una persona que quien la acompaña también lo ve. Entonces, en un momento, la hija mayor de la familia siente que tenía muchos vómitos porque sentía que el maligno estaba dentro de ella, comienza a vomitar y dice que vomita un sapo, y la familia completa dice ver ese sapo, en circunstancias que no era tal, pero en este concepto que se llama delirio de a dos o más, en este caso eran cinco personas, todos vieron ese renacuajo y el pastor ordenó quemarlo y lo van a quemar al patio en una pala y todos ven eso, en circunstancias que era falso, pero era tal el fanatismo que todos creen en eso y vivían en función de eso, e incluso más. Una de las imputadas en un momento sale al patio, ve las nubes y dice que fue engendrada por el Espíritu Santo y durante 5 meses creyó estar embarazada a partir de ese rayo de luz que vio. Y toda la familia también le creía en eso. Entonces, uno se pregunta, ¿verdad? En cuanto a nuestros líderes religiosos, ¿cómo están haciendo su función y quién fiscaliza eso? ¿Quién fiscaliza esa entrega pastoral hacia una comunidad de gente altamente vulnerable? De verdad que aquí quedan muchas dudas respecto a qué hacer si tú y yo, Humberto, el día de mañana vemos una comunidad de este tipo cuyo pastor está influenciando negativamente a sus seguidores. ¿Se puede hacer una denuncia en este marco de libertad de culto? ¿Qué es lo permisivo aquí? Yo creo que este caso debemos volver a analizarlo porque deja muchas lecciones para que esto no vuelva a suceder. Otro de los casos también, y aquí yo no lo recordaba, que era el caso del cura Picardo, el caso del sacerdote Picardo, como se llama el capítulo. Yo no lo recordaba hasta que a la memoria me llegó un capítulo de Mea Culpa, porque Carlos Pinto lo llevó a la televisión. Y en este caso,
que no tiene que ver el diablo propiamente tal, solamente que al sacerdote lo encontraron prácticamente crucificado en el piso. Sí, sí, este crimen fue espeluznante porque, si bien es cierto, en todo momento el juicio habla de un robo con homicidio, al analizar los elementos del sitio del suceso, vemos, como dices tú, que la víctima, que es el cura Picardo, lo encuentran crucificado en el living de su casa, con los pies maniatados en cinta adhesiva, una mano amarrada a la pata del comedor y la otra mano amarrada a la llave de la puerta, y estaba crucificado. Y como este cura necesitaba inhalarse periódicamente por un problema de asma, al estar en esa posición no pudo inhalarse y falleció. No falleció ni por un balazo, ni por envenenamiento, ni por un descuartizamiento, fue por la carencia de poder inhalarse. Sin embargo, y tal como se señala en el capítulo de Mea Culpa, acá se develó una conducta inapropiada para un integrante del clero, que tiene que ver con el celibato, ¿no? Porque los criminales, que fueron los que entraron a robar a la casa y de cuyo acto muere el cura Picardo, no forzaron ninguna puerta, no forzaron ninguna ventana, porque el mismo cura les abrió la puerta en atención a que estas dos personas les brindaban servicios sexuales al cura. Y eso fue lo que enlodó el crimen, porque el cura Picardo era famoso en Puerto Montt, era el rector del Liceo de Hombres en Puerto Montt, llevó al Liceo de Puerto Montt a una alta valoración educativa en la comunidad, de muy buenos resultados académicos. Pero detrás de esta impronta de sacerdote, que además había sido premiado como ciudadano ilustre de Puerto Montt, y a los pocos meses se reveló que en su intimidad tenía conductas inapropiadas para un integrante del clero. Y cómo toma ese caso el, la impronta satánica en ese punto? Sí, al analizar este caso, no hay ningún antecedente que haya existido algún influjo inspirador de Satán, los homicidas no pertenecían a ninguna secta. Pero queda la lección de este caso, que cuando fallece un religioso en extrañas circunstancias, las sectas se apropian de ello, puesto que cuando fallece el cura Picardo y se comunica por todos los medios de comunicación local y nacional, comienzan a registrarse llamadas telefónicas a las unidades policiales anunciando que vienen nuevas muertes de sacerdotes y que el final está cerca, que va a reinar el Averno, ¿verdad? Que va a imperar la justicia de Satán, y entonces, y en definitiva, son las sectas las que se apropian de estos hechos. A pesar, como digo, de que acá no existía ningún manto asociado al demonio o alguna influencia de Satanás, las sectas satánicas se apropian de esto para anunciar supuestamente nuevos males y sembrar más incertidumbre. Muy conveniente para ellas, para lo que yo creo que puede ser una casualidad, que los tipos simplemente lo dejaron crucificado porque, ah, qué buena idea, papá, listo. Sí, de hecho la crucifixión fue una cosa circunstancial. Ellos querían maniatar al cura para robarle, y ellos no intentaron crucificarlo como una simbología en particular o que fuera parte de un rito. Fue porque las circunstancias dieron, en este pequeño, es un departamento muy pequeño, ¿eh? Y las circunstancias dieron así, que justo dio hacia la manilla y hacia la pata del comedor. No es que ellos hayan querido crucificarlo, pero las sectas se apropian de estos antecedentes para darle mayor predominio al maligno. ¿Cómo termina predominando el mal en crímenes como los que señalas en el libro? Por ejemplo, cómo termina, o cómo lo ven las policías, por ejemplo, que lo ven simplemente como un crimen más, o le ven o le ven esa carga simbólica respecto de, por ejemplo, el asesinato de Faustino Gacciero? Bueno, precisamente es allí donde cobra vital importancia el trabajo investigativo que realiza la Policía Civil, ya que en un sitio del suceso podemos encontrar diferentes evidencias como restos sanguíneos, huellas dactilares, una cámara de seguridad que grabó algo, pero es el análisis el que da luces si es que hubo allí un ritual satánico. En el caso de Rodrigo Orias,
que fue quien le quitó la vida al cura Faustino Gaciero en la Catedral Metropolitana, hay una serie de antecedentes, ¿no? En el dormitorio de Rodrigo Orias se encontró no solamente imágenes alusivas a Satán, sino que se encontraron libros de rituales satánicos, se encontraron fotografías del asesino degollando animales en cementerios y bebiendo su sangre. Él mismo en su declaración policial afirma que la noche anterior al crimen le hizo un ritual a la daga con la cual le quita la vida al cura para que esa daga fuera un arma letal, además de los tatuajes que portaban, que no eran solamente tatuajes de Baphomet, que es una figura satánica, sino que eran tatuajes anticristianos. Recordemos que Rodrigo Orias viajó de Coyhaique a Santiago a un recital de música satánica y él le pide em, al cantante de la banda satánica que le haga un autógrafo quemándole con un cigarro la piel dibujando una cruz invertida. Es decir, estamos frente a un homicida que vivía en torno a este escenario. Y él lo dijo, yo quise quitarle la vida al sacerdote porque de otra forma hubiera matado a mi familia. Y Satanás me dijo, mátalo a él. Eso es lo que él declara. ¿Y cómo? Voy a elaborar mejor mi pregunta, porque ¿cómo termina siendo una patología mental o termina siendo lo suficientemente creíble para él respecto de que lo habló Satanás y dijo, tienes que matar a ese cura? Bueno, esto se puede saber hoy en base a la declaración que da Rodrigo Orias y en base a su entorno cercano. Se entrevistó a sus amigos de infancia, a sus amigos de colegio, a su familia, a quienes estuvieron con él el último tiempo y ellos coinciden en que él daba luces. Él decía, anoche soñé con Satán, me vino a ver, me dijo que tengo que quitarle la vida a alguien. Él comienza a compartir con su entorno eso. Él da cuenta de eso de primera fuente y en base a la evidencia levantada se puede comprobar que efectivamente él tenía todo planificado. Él juntó dinero para viajar de Coyhaique a Santiago, hace una escala en Puerto Montt y a un amigo en Puerto Montt le dice, yo tengo una misión que es quitarle la vida a alguien. Luego para en Concepción y nuevamente dice, voy a Santiago a quitarle la vida a alguien. Y cuando llega a Santiago, descubre la catedral y dentro de la catedral descubre a tres sacerdotes vestidos de blanco, uno con una capulla roja, y dijo, a él le voy a quitar la vida, y él cuenta todo eso. Por lo tanto, ¿existe un flujo inspirador de Satán? Claro que sí. Lo que la otra parte, la parte científica, es que él sufría una esquizofrenia oculta y maltratada. Y esa esquizofrenia fue alimentando, porque a lo mejor Humberto, tú y yo podemos leer libros de magia negra, el Necronomicon, que es un libro que cuenta este tipo de cosas, pero a lo mejor va a ser una literatura más que tú y yo vamos a leer. Pero en una mente con esquizofrenia como la de él, con el entorno y con la soledad que él vivía, podríamos estar alimentando la mente de un homicida. ¿Y cómo se recupera para la sociedad una persona como Rodrigo Orias? Porque hoy él es un ciudadano más. Sí, sí. Él, él fue declarado inimputable a raíz de que cometió el crimen, no estando con sus cinco sentidos habilitados. Lo que sí, él tuvo que pasar mucho tiempo en un tratamiento en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo, y ahí él, después de largo periodo de internado, le dan el alta a los doctores, previos chequeos mensuales y la ingesta de un medicamento, y él hoy día está libre, él hoy día está rehabilitado, él hoy día, lo que sí, él se cambió el nombre, tuvo que cambiarse el nombre porque él quiso rehacer su vida. Recordemos que Rodrigo Orias vuelve a su ciudad natal y comienza a ejercer el oficio de físico-culturista y gana un torneo de físico-culturismo. Y cuando él quiso rehacer su vida y empezar a buscar trabajo, recordemos que él es titulado de técnico agrícola, no pudo encontrar trabajo porque cuando el empleador se daba cuenta que era el homicida del cura Gasiero, lo finiquitaba. Entonces él no podía rehacer su vida. ¿Y qué es lo que hizo? Se vino a Santiago, se cambió su nombre y hoy día trabaja en una tienda del centro. No diré más detalles porque él quiere mantener un anonimato y él vive con su sueldo, él se renta un departamento, él vive solo, no ha podido establecer una relación de pareja, pero sí recibe visitas de su familia
y él está cumpliendo su vida como una vida normal. Yo creo, Humberto, yo sí creo en la rehabilitación. Yo fui uno de los tantos telespectadores que se conmovió con este crimen, buscó yo anhelaba las penas más fuertes para este homicida, pero al conocer la historia, yo pienso igual que su defensora, que es la abogada Carmen Gloria Arroyo, que todos merecemos una oportunidad y sobre todo él, porque al analizar su caso y darnos cuenta que él vivía con una esquizofrenia oculta, es muy triste lo que pasó, pero yo creo que él merece una segunda oportunidad. Y, y editorialmente hablando, estos 3, 6, 7 casos, los que componen este Macabros 3, pudieron haber entrado más casos de esta índole en esta tercera entrega. ¿Por qué optar por estos 7? La verdad, Humberto, es que cuando yo selecciono un crimen para que sea parte de mi trilogía, tienen que darse algunos elementos. Porque crímenes hay muchos, muchísimos. Pero en mi caso yo tengo los criterios que aplico es que existe un enigma, un acertijo, y también que exista una mente criminal que opere de una manera determinada. Y en estos 7 casos que escogí para el Macabros 3, bueno, son todos de la línea ya sea de crímenes religiosos, sectas o adoradores de Satán, en la cual existe un enigma de por qué. En todos está esa pregunta, ¿por qué? Porque yo podría entender, Humberto, un crimen pasional. A veces es tanto el amor que siento por alguien que ante una infidelidad podría incurrir en un homicidio. Yo podría comprenderlo porque la historia está plagada de eso. Problemas económicos, hay gente que mata a otra por un celular. Yo podría entender. Pero matar por un influjo religioso es muy cuestionado, porque tal como tú lo planteaste, ¿qué elemento se da para determinar que es un seguidor de Satán? Y en estos 7 casos está ese enigma, está esa duda instalada y está la investigación policial detrás, que busca y dice, ¿por qué acá hay una vela encendida? ¿Por qué acá hay una estrella invertida? ¿Por qué hay una cruz invertida? ¿Verdad? ¿Por qué están estos dibujos pegados en la pared? ¿Por qué? Y eso es lo que va armando este puzzle que policialmente es atractivo y también para los lectores de novela policial, esto es espeluznante porque son crímenes reales y en Chile. Y aquí yo quiero entrar obviamente. Son crímenes reales. Esto puede ser la mejor novela negra escrita, pero también, como digo, son crímenes reales. De alguna forma, es feo decir que me entretuve, pero en la historia tiene ese algo que te atrapa, algo que puede ser el trabajo de un detective, donde tú vas de la mano del detective mirando qué fue lo que hizo, qué fue lo que hizo Rodrigo Ores para que para que cometiera el crimen que cometió, o el caso del joven Bernier en el caso de las monjas de Temuco, o del caso de la secta de Coyihuay. Es una tremenda historia que cierra nada y que termina hasta aquí un buen final para quienes estamos del otro lado. Eh, También para saber que el mal se manifiesta de muchas formas y de diferentes formas. Y aquí tenemos tremendo documento respecto de cómo se manifiesta. Macabros es por decirlo de una manera amable. Yo tengo otros términos, pero no los voy a decir acá. Pero Macabros es un tremendo título que se merece esta tercera entrega de esta trilogía. Podemos dejarlo acá. Y aquí quiero colgar la pregunta. ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué hay en el futuro de César Bernay? ¿Este universo de Macabros puede seguir extendiéndose? Yo creo que esa pregunta habría que hacerse a la editorial Catalonia, que se ha portado súper bien. Desde el día uno me apoyó con este proyecto. Verónica Vergara, Arturo Infante se han portado un 7. Y desde un comienzo creyeron en esta propuesta y hoy día ya estamos en la trilogía. ¿Qué se viene más adelante? No lo sé aún. Por ahora estamos trabajando en poder compartir con más lectores esta obra. Y si me preguntas, sí, me encantaría seguir trabajando esta línea porque, tal como lo mencionamos en la conversación, siento, Humberto, que hoy día los medios
ensalzan mucho al criminal, sus lujos, sus aeropuertos, sus aviones, la droga que trafican, pero pocos piensan en el detective, en la víctima que busca justicia. Son pocos los medios y estamos además, Humberto, invadidos por homicidas extranjeros. De niños nos enseñaron que había un Jack el Destripador en Londres, que había un Jeffrey Dahmer, un Charles Manson, pero acá en Chile, en nuestro país, hay criminales que realmente la mente de ellos es digna de poder escribir un libro para que no existan más, para poder minimizar este escenario que hoy día tenemos plagado de violencia y de miedo. Claro, los medios de comunicación dejan al criminal como un tipo cool. Es como, yo quiero ser como él. Bueno, sí, es cosa ver el caso de Italo Noli, por ejemplo, que está en Macabros 2, lo que se ensalzó a Italo Noli, que era el capo de la mafia italiana, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, que tenía un código secreto para sus finanzas, pero oye, detrás de eso hubieron dos detectives fallecidos y eso nos habla mucho. Entonces, yo siento, Humberto, y agradezco mucho que nos den la oportunidad en Traficantes de Cultura conversar estos temas, porque siento que como sociedad tenemos que reflexionar para que esto no siga aumentando. ¿Qué sensación te deja esta tercera entrega, recién estrenada por parte de Catalonia? Sí, yo estoy muy contento porque he recibido ya por Instagram nuevos seguidores que me dicen, oye, me llegó para Navidad y fue de verdad un regalo porque, tal como tú me dices, me entretuve harto, a pesar de que no es un concepto muy apropiado, pero me dicen, me entretuve harto con la pluma porque, claro, sobre la secta Coyihuay, por ejemplo, se ha escrito mucho, pero hay antecedentes que no están en la prensa y que están acá, que tienen que ver, por ejemplo, con la detención de Natalia Guerra o el mismo caso de la ritual de sanación en Machalí, hay gente que no lo sabía. Por lo tanto, si tú me preguntas cuál es la percepción, es de gratitud porque mi trabajo periodístico ha llegado a lectores que realmente han agradecido este trabajo porque da nuevos elementos para poder reescribir nuestra historia. César, quiero darte las gracias por estos minutos de conversación, recomendarles para quienes nos verán o escucharán este podcast, este Macabros 3. eh, Qué buenos villanos. Desde el lector son tremendos villanos. Desde la realidad, seres absolutamente deleznables, seres macabros, en el fondo. Y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que guste respecto del libro o de lo que quieras. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer a ti, Humberto, a todo el equipo de Traficantes de Cultura por este programa y esta conversación. Y bueno, invitar a todos los lectores a que den una oportunidad a Macabros, ya que en realidad este libro no habla de la muerte, habla de la vida, habla del amor, habla de ser cada día mejores personas para evitar casos como los que están acá, de personas que buscando respuestas a sus problemas encontraron a la persona equivocada. César Viernay Arriagada, autor de Macabros 3, Crímenes de religiosos, sectas y adoradores de Satán editado por Catalonia, en una muy entretenida conversación con los traficantes de cultura. Mi estimado César, muy agradecido. Gracias a ti, Humberto, gracias a todos. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.